Hola, somos Historias Increíbles. En un pequeño y remoto pueblo llamado San Cristóbal, rodeado de espesos bosques y leyendas antiguas, vivía una joven llamada Isabel. Era conocida por su amabilidad y belleza, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Pero, a medida que se acercaba la fecha de su boda con Alejandro, su novio de toda la vida, algo extraño comenzó a suceder. Una noche, mientras caminaba sola por el bosque en busca de flores silvestres para su boda, Isabel se topó con una vieja cabaña que nunca antes había visto. La curiosidad la llevó a acercarse y, al abrir la puerta, sintió una ráfaga de viento helado. En el interior, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero en el centro de la habitación había un espejo antiguo con un marco dorado. Sin saber por qué, Isabel se sintió irresistiblemente atraída por él. Al mirarse en el espejo, sus ojos reflejaron una sombra oscura que no le pertenecía. Un escalofrío recorrió su espalda y salió corriendo de la cabaña. Esa noche, Isabel comenzó a tener pesadillas terribles. En sus sueños, una figura oscura la acechaba, susurrándole palabras incomprensibles. Cada vez que despertaba, sentía una presencia maligna en la habitación. Sus amigos y familiares notaron que algo no estaba bien. Isabel se volvió distante. Sus ojos antes brillantes ahora estaban apagados y su carácter dulce se transformó en un temperamento irritable y violento. Una tarde, durante los preparativos para la boda, Isabel sufrió un ataque en la iglesia. Sus gritos resonaron por las paredes y su cuerpo se contorsionó de manera antinatural. Alejandro y el párroco, el padre Anselmo, la llevaron a la sacristía, donde ella comenzó a hablar en lenguas desconocidas y a revelar secretos oscuros de aquellos a su alrededor, secretos que nunca podría haber sabido. Desesperado, Alejandro acudió a la anciana doña Carmela, la curandera del pueblo, conocida por su conocimiento de lo sobrenatural. Doña Carmela, al escuchar la historia, supo de inmediato que Isabel estaba poseída por un espíritu diabólico. Realizó un ritual para descubrir el nombre del demonio que la atormentaba y, entre velas y rezos, el nombre Belial resonó en la habitación. El padre Anselmo, armado con su fe, y doña Carmela, con su sabiduría ancestral, unieron fuerzas para realizar un exorcismo. La noche del ritual, Isabel fue llevada a la iglesia, donde fue atada a una silla en el altar. El aire se volvió pesado y una oscuridad palpable llenó el espacio. Mientras el padre Anselmo recitaba oraciones en latín, doña Carmela encendía incienso y trazaba símbolos de protección alrededor de Isabel. Belial se manifestó con furia, gritando blasfemias y retorciendo el cuerpo de Isabel. Pero la fe del padre Anselmo y la determinación de doña Carmela eran inquebrantables. Tras horas de lucha, una luz cegadora llenó la iglesia y Belial, con un último alarido, fue expulsado del cuerpo de Isabel. Isabel cayó en un profundo sueño y, al despertar, sus ojos volvieron a brillar con la calidez de antes. Aunque recordaba poco de lo sucedido, sabía que había sido salvada por aquellos que la amaban. La boda se celebró poco después, y aunque las cicatrices del evento quedaron en el recuerdo de todos, el amor y la fe prevalecieron. San Cristóbal volvió a su tranquilidad habitual, pero la historia de Isabel y el espíritu diabólico se contó de generación en generación, recordando a todos que, en los momentos más oscuros, la fe y la unidad pueden vencer cualquier mal. Años después, Isabel y Alejandro vivían una vida tranquila y feliz en San Cristóbal. Habían sido bendecidos con una hija, Mariana, una niña tan hermosa y bondadosa como su madre. La familia prosperaba, y la sombra de los eventos pasados parecía haberse desvanecido. Pero el mal no olvida, y Belial aguardaba su momento para regresar. Mariana tenía 16 años cuando los primeros indicios de que algo estaba mal comenzaron a manifestarse. Era una joven alegre, siempre sonriente y llena de vida. Sin embargo, en el último tiempo, comenzó a tener pesadillas terribles, similares a las que había sufrido su madre. Isabel, recordando su propia experiencia, sintió un escalofrío de miedo. Una noche, mientras cenaban,
Mariana se quedó en silencio y comenzó a murmurar palabras en una lengua desconocida. Sus ojos, normalmente llenos de vida, se oscurecieron. Alejandro intentó calmarla, pero de repente, un viento helado recorrió la habitación y Mariana, con una fuerza sobrenatural, lanzó los platos al suelo, gritando con una voz que no era la suya: Belial ha regresado. Isabel sintió un nudo en el estómago. Sabía que el espíritu maligno había vuelto y esta vez buscaba venganza a través de su hija. Sin perder tiempo, Alejandro corrió a buscar al padre Anselmo, mientras Isabel se quedó con Mariana, rezando fervorosamente. El padre Anselmo, ahora un anciano pero aún lleno de fe y determinación, llegó a la casa de Isabel. Tras observar el estado de Mariana, confirmó sus peores temores: Belial había vuelto. Sabían que necesitarían la ayuda de doña Carmela, pero la curandera había fallecido algunos años antes. Sin embargo, había dejado su conocimiento a su nieta, Lucía, quien había aprendido los antiguos rituales. Lucía, una joven de gran sabiduría y fuerza espiritual, se unió a ellos en la lucha. Decidieron que el exorcismo debía llevarse a cabo en la misma iglesia donde Isabel había sido salvada años antes. El ambiente estaba cargado de tensión y miedo, pero también de esperanza y determinación. En la noche del exorcismo, Mariana fue llevada a la iglesia y atada al altar. Lucía trazó los mismos símbolos de protección que su abuela había utilizado, mientras el padre Anselmo comenzaba sus oraciones. La iglesia se llenó de una oscuridad espesa y un frío que calaba los huesos. Belial, furioso, se manifestó a través de Mariana, desafiando y burlándose de sus esfuerzos. La lucha fue aún más feroz que la anterior. Belial utilizó todo su poder para intentar romper la voluntad de Isabel y Alejandro, revelando secretos y recuerdos dolorosos del pasado. Pero Isabel, fortalecida por su amor maternal y su propia experiencia de haber sido liberada, no se dejó amedrentar. Se unió a las oraciones del padre Anselmo, invocando la fuerza del amor y la luz para salvar a su hija. Lucía, con una calma y determinación asombrosas, utilizó sus conocimientos de los antiguos rituales para reforzar las oraciones del padre Anselmo. La combinación de la fe cristiana y la sabiduría ancestral resultó ser una fuerza imparable. Tras horas de lucha, una luz aún más brillante que la vez anterior llenó la iglesia, y con un grito desgarrador, Belial fue expulsado del cuerpo de Mariana. Mariana cayó en un profundo sueño, y cuando despertó, sus ojos brillaban con la inocencia y la paz de antes. Isabel y Alejandro, exhaustos pero aliviados, la abrazaron con lágrimas de felicidad. San Cristóbal volvió a la calma, pero la historia de Isabel y Mariana se convirtió en una leyenda de advertencia y esperanza. Belial había sido derrotado una vez más, gracias a la unión y el amor de una familia y la comunidad que no permitió que el mal prevaleciera. La memoria de aquel evento perduró, recordando a todos que, aunque el mal pueda regresar, el bien y el amor siempre serán más fuertes. Hola, somos Historias Increíbles.